Veamos ahora la postproducción de tu historia. Es la última etapa del proceso de producción audiovisual, donde se edita todo el material conseguido en la etapa de producción, para finalmente transformarse en una película, un largometraje, comercial, etc. Existen dos tipos de ediciones, ya sea edición lineal, como en el cine y en la televisión, donde antes todo se capturaba en una cinta, las tomas eran captadas en orden. Por otro lado, existe la edición no lineal, es decir, capturar de manera digital y posteriormente editarla en softwares, como Final Cut y Adobe Premiere, los cuales permiten mover las tomas, mover secuencias y alterar las duraciones fácilmente. La única desventaja que presentan es la cantidad de tiempo y la calidad del equipo que requieres para captar o renderizar tu proyecto. Las etapas de edición digital son: una vez teniendo digitalizado o capturado el material, puedes comenzar la fase de clasificación y calificación. Es decir, elegir las mejores tomas y ordenarlas por secuencias. Etapa de edición. La etapa se refiere al montaje del material en el software, ya sea Final Cut, Premiere o el que sea de tu preferencia. Edición e implementación de audio, efectos sonoros y música. Después viene la etapa de corrección de color y finalmente la etapa de masterización. Esta es la etapa donde haces el render final de todo tu proyecto. El tiempo varía dependiendo de la capacidad del equipo que tienen para procesar, la cantidad de archivos que posee y los efectos o capas que incluyas en tu proyecto. Edición del material audiovisual. La edición es el montaje de los elementos. La palabra montaje proviene de la palabra francesa montagne y tiene un antiguo origen en el arte teatral, el cual significa composición, es decir, la puesta en escena de una obra. En Estados Unidos comenzaron a llamarle editing, y es así como en español se utilizan ambos términos, ya sea montaje o edición, el cual es el proceso donde la materia prima llamada película o grabación o cinta de video es reunida en un conjunto coherente y compacto. A la edición se le puede definir también como la ordenación narrativa y rítmica de los elementos objetivos del relato. Marshall Martin lo define como la organización de planos de un filme en determinadas condiciones de orden y duración. Surge a partir de la necesidad de organizar y modificar las imágenes capturadas y seleccionadas, de acuerdo a un plan prefijado, es decir, el guión. Veamos ahora cómo implementar los sistemas para el conjunto de la puesta en escena y el material audiovisual, es decir, la edición con software. A principios de los 80 se crearon numerosos softwares de edición no lineal. En esa época ya comenzaban a realizarse efectos especiales o efectos digitales, los cuales exigen un proceso de realización llamado render. Como ya lo habíamos mencionado, el tiempo de render dependerá de la capacidad del procesador y memoria del hardware. Algunos software cuentan con generadores de caracteres gráficos, librerías fijas, editores de color y etalonaje, módulos conocidos como plugins que funcionan como filtro, generadores de efectos digitales, editores avanzados, entre muchas otras funciones. Todo esto dependerá del tipo de software que utilices. El proceso de etalonaje es la corrección de color a partir de tres fases. La primera fase es la corrección primaria. En esta primera fase del proceso se realizan ajustes básicos como la luminosidad, el ajuste de contraste y la corrección de dominantes de los planos. Se trata de dejar la imagen neutra y en sus mejores parámetros de luz, color y contraste. Correcciones secundarias. En esta fase se efectúan correcciones ya más específicas y concretas, solo en algunas partes de la imagen. Por ejemplo, se cambian colores muy concretos o se dan dominantes a zonas muy específicas de la imagen. Y por último, la fase de filtros y efectos. Una vez realizadas todas las correcciones necesarias en los pasos anteriores, se pasa a darle a cada secuencia el look deseado de acuerdo a las exigencias narrativas de cada secuencia. Esta es una de las partes más complicadas y subjetivas del proceso, ya que no todos vemos o entendemos de igual forma las sutiles diferencias y dominantes de color. En cualquier caso, las correcciones realizadas han de pasar siempre desapercibidas y han de potencializar en todo momento la narrativa de cada secuencia. Por otro lado, se encuentra el software de composición, Compositing. Trabaja de manera más profunda con múltiples capas de imágenes una sobre otra, imágenes en movimiento y planas. Cuentan con aplicaciones de efectos visuales, correcciones de imagen y de color. Un ejemplo de estos softwares son After Effects y Motion. Veamos uno de los softwares más reconocidos para edición lineal, Final Cut Pro. Esta es una revolucionaria aplicación de Macintosh. Bajo el concepto de editing, este software crea, edita y produce videos de la más alta calidad, ya que combina la edición lineal de alto rendimiento con un soporte único y prácticamente cualquier formato de video. Cuenta con funciones fáciles de usar, que ahorran tiempo, permitiendo al usuario centrarse en el argumento y la fluidez de la narrativa.
Es decir, a diferencia de Premiere, con Final Cut podemos ver el video de manera fluida sin necesitar un equipo con un procesador potente. Monta clips con facilidad usando timeline magnético, el cual ajusta de manera fluida los clips, arrastrándolos para eliminar separaciones, colisiones y problemas de sincronización. Edita con rapidez, ya que permite ajustar los clips con exactitud. Utiliza clips compuestos, ya sean planos de corte, es decir, transiciones, títulos superpuestos, efectos de sonido, etc. Añade efectos especiales en el audio, el video y la fotografía, así como efectos de cambio de velocidad de cámara, ya sea lenta o rápida. Cuenta también con su propio editor de color y publica proyectos directamente en redes sociales como YouTube y Facebook. Veamos ahora los procesos y elementos del montaje. Tomando en cuenta que el montaje es la transición entre dos planos, se pueden definir los siguientes procedimientos. Por ejemplo, corte o cut, conocido como corte directo, donde la transición entre uno y otro plano no es percibida por el espectador. Encadenado, también conocido como desvanecimiento, es una transición gradual de un plano a otro plano, que se logra superponiendo las imágenes. En este caso, sí es percibida por el espectador. Fundido o fade. Esta es la transición mediante un cambio gradual de la imagen hacia una imagen ya sea negra o blanca, y esta también es percibida por el espectador. Estas transiciones tienen un significado con carácter diferente. Debes utilizarlas de acuerdo a ellas. Los procedimientos del montaje se componen de los siguientes elementos, que van en función de su utilización. Por ejemplo, la motivación. Esta es la razón por la cual decides cortar, encadenar o fundir los planos, ya sea en términos visuales, una acción, sonidos o combinaciones de ambas. La información. Cada nuevo plano requiere una información nueva. Este se especifica en el proceso de selección. Debe tener información distinta entre un plano y otro, sin caer en la condescendencia. Explicaremos mejor esto. La motivación es el motivo que tienes para hacer cualquier transición. La información es lo que quieres comunicar a partir de cada plano. Por otro lado, la composición. Una mala composición de planos es consecuencia de una mala proyección. Una vez estando en el proceso de montaje, es muy difícil corregir este punto. Sin embargo, existen herramientas digitales que te pueden ayudar a mejorar estos errores. Para reencuadrar, toma en cuenta que no puedes hacer muy grande la imagen. De lo contrario, se va a pixelar. También puedes completar la composición con elementos añadidos de manera digital. Por otro lado, el sonido. Este es abstracto. No es necesario ver lo que oyes. Puede adelantarse o atrasarse para crear atmósfera, tensión u otras emociones. Puede preparar al espectador para un cambio de escena, escenario o narración. El ángulo de la cámara. Aunque este se determina durante la preproducción y producción, es importante tener en cuenta el efecto visual y la posición de los elementos al cambiar de un plano a otro. La continuidad. Esta es la relación entre un plano y otro, y puede ser de 4 tipos. Continuidad por contenido. Es decir, cuando los elementos y acciones dentro de la escena siguen una lógica. Por ejemplo, cuando el personaje toma un objeto con la mano derecha en un plano y en el siguiente debe encontrarse sujetando el objeto con la misma mano. Continuidad de movimiento. Se aplica a la dirección del movimiento. Por ejemplo, si el personaje se mueve de izquierda a derecha en un plano, se espera que siga con ese movimiento en el segundo plano. Continuidad por posición. Si el personaje se encuentra del lado derecho de la pantalla en un primer plano, debe continuar la posición en el siguiente plano, a menos que durante la escena cambie de posición. Continuidad de sonido. Su perspectiva tiene importancia crítica. Si la acción sucede en el mismo lugar y en el mismo momento, el sonido continuará de un plano a otro. Los planos tienen lugar en el mismo escenario al mismo tiempo. Tiene similitud general del sonido de fondo. A esto se le conoce como ambiente de fondo o atmósfera. Otros elementos a tener en cuenta es el tiempo. Los softwares que manipulan la duración del tiempo nos permiten acelerarlo o alentarlo. Se debe tener en cuenta cuando estás produciendo el tipo de equipo que estás usando y el tiempo de cada una de las grabaciones, para que en el momento del montaje no altere el propósito y el resultado final, ya que en algunos casos las tomas que se alentan no se ven del todo nítidas. Recuerda que el profesionalismo te lo da la práctica, por eso te damos algunas recomendaciones. Respetar un buen encuadre o reencuadre en el momento de edición, es decir, evitar los planos donde los personajes aparecen cortados de manera incorrecta, así como destacar todas las tomas mal realizadas durante la grabación. Empalmar correctamente el audio con el video, sobre todo en los diálogos. No siempre el final de un diálogo determina el corte. Muchas veces es recomendable cortar el audio mientras continúa a manera de voz en off. Evitar en lo posible el corte al mismo ángulo de la cámara.
Debido a que la postproducción es la fase más compleja y detallada del proceso de producción y comprende desde el momento en el que se genera el contenido hasta su proyección final, espero que al tener todos estos conocimientos, teorías y consejos que hemos visto a lo largo de la unidad, puedas tenerlos siempre en cuenta en futuros retos de producción audiovisual. Recuerda que tu plan de trabajo es una herramienta sumamente importante para cada proceso. Debes tener en cuenta y con gran exactitud todas las necesidades que requieras. Recuerda que es la clave de una buena organización y administración. Recuerda que las personas, materiales y medios serán necesarios en cada momento de la grabación. Es recomendable para una buena autoevaluación que al final de cada fase de producción se resuma cuáles fueron las actividades de todos y de qué forma podrían mejorar el día a día. Y por último, escuchar las experiencias de cada miembro del equipo permite efectuar juicios y ajustes futuros, así como prevenir futuros errores en el equipo de producción y en la vida profesional de cada uno. Ahora sí, veamos cuál es el resultado de tu gran esfuerzo a lo largo de esta asignatura. Sube tu proyecto final, hagamos algunas revisiones y ajustes y finalmente aprende con los resultados. Veamos los consejos de los profesionales acerca de postproducción. Y llegamos a lo interesante, la postproducción. La postproducción técnicamente es la magia dentro de la magia, ¿no? Vamos a llamarlo así. Es donde recae toda la responsabilidad, donde si el realizador, por alguna extraña razón, no hizo bien su trabajo, como postproductor tienes la obligación de hacer que el trabajo del realizador salga bien. El primer tip es siempre tener todo ordenado. Siempre, siempre, siempre en carpetas, subcarpetas. No importa cuántas carpetas tengas dentro de la carpeta, a final de cuentas tener tu material organizado te va a ayudar a tener un proceso muy fácil. Hay gente que pues del cansancio o no sé por qué dejan elementos fuera y entonces cuando tú haces un collect para pasárselo a alguien más, no sé, supongamos corrección de color o algo así, los archivos se empiezan a perder y es ahí todo un desorden. Entonces, por favor, siempre sean ordenados. Es lo que su amigo editor les pide porque sí, es muy fastidioso que te pasen una carpeta y no sepas qué es y estés jugando técnicamente al adivino. Lo primero que debes hacer es respaldar tu material en 2 diferentes lugares antes de formatear una tarjeta. Y en postproducción, pues mi recomendación es tener mucha paciencia. Vas a tener la opinión de mucha gente detrás de ti, desde un creativo, desde un productor, un director o el cliente quien está pagando el producto audiovisual. Entonces siempre estar de la mano del director sobre todo. Para mí es muy importante la comodidad. Yo les recomiendo que su espacio de trabajo siempre sea como lo más práctico y organizado posible, ¿no? Pues precisamente van a pasar alrededor, dependiendo del proyecto, pero alrededor de 2 a 10 horas seguidas frente a una pantalla. Entonces es muy importante pues, tener en orden su lugar y sobre todo la comodidad de ustedes, porque si no están cómodos van a empezar a editar de malas, se van a irritar fácilmente, cualquier cambio les va a parecer tonto. Entonces muy, 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 muy importante estar cómodos ante pues, cualquier edición, ¿no? Y pues no sé, dependiendo de la persona, pero por ejemplo para mí algo vital es tener una buena silla. Si no tengo una buena silla, me empiezo a poner de malas, me irrito. Entonces, para mí la comodidad se basa en una silla. Si tengo una buena silla, no tengo problema de estar 15 horas editando. Pero pues en resumen es eso, la comodidad a la hora de estar postproduciendo. Ha sido un gran gusto tenerte a lo largo de esta asignatura. Espero que hayas aprendido mucho y sabes que ahora cuentas con un nuevo colega. ¡Chao!